Buenos días, Dios te bendiga. En el día de hoy, primero que nada, que Dios te guarde, que Dios te cuide, que sea de bendición este día para tu vida y que la paz de Dios esté sobre ti y sobre tu familia. Amén. Seguimos con la serie. El primer día les hablé del libro de Mateo. Es un libro que pertenece al Nuevo Testamento y he querido traerle esta corta serie de qué es lo que nos presenta cada uno de los libros que se encuentran en la Biblia, cuál es el propósito y qué es lo que el escritor nos quiere reflejar en cada uno de ellos. Sé que muchas veces el afán de este siglo no les permite, como quien dice, leer la palabra de Dios, pero bueno, saben que me gusta llevárselas directamente calientica como pan caliente. ¿Me? Entonces, el libro que vamos a estudiar hoy es el libro del apóstol Marcos, el evangelista Marcos. Eh, Su nombre, como lo indica, es Marcos. El autor es el mismo Juan Marcos. Y la fecha en la que se escribió este libro se considera que fue el primer evangelio, de hecho, antes de Mateo. Y fue en el año 50 y 65 después de Cristo aproximadamente. Recuerden que las fechas que les estoy dando son fechas aproximadas. Las palabras claves que se pueden encontrar en el libro una vez usted comienza a leerlo es autoridad, hijo del hombre, hijo de Dios, sufrimiento, fe, disciplina y evangelio. Marcos nos presenta a Jesús como un siervo en acción que responde de inmediato a la voluntad de su Padre. ¿Por qué les hago esta reseña? ¿Por qué? Porque de estos cuatro evangelios, cada uno de ellos, de estos escritores, presenta a Jesús de una forma diferente. Por ejemplo, en el libro de Mateo que vimos hace poco, en Mateo nos presenta más que todo la genealogía de Jesús, todo lo que fue la vida familiar de Jesús. ¿Por qué? Porque fue un libro que fue escrito principalmente al pueblo judío, pero como ellos estaban esperando por muchísimos años el Mesías, pues como que Mateo tenía como que reflejar y dar por sentado la vida de Jesús, de dónde venía Jesús, para que este pueblo pues pudiera tener certeza de que Jesús era el Hijo del Señor, amén, de Dios. Entonces, Marcos, ¿qué hace? Marcos nos presenta a Jesús no la vida familiar, sino como un siervo en acción, que responde de inmediato a la voluntad de su Padre, que hace predicando, enseñando y sanando. En el libro nos vamos a encontrar todo el ministerio, o sea, toda la vida ministerial de nuestro Señor Jesucristo. Eh, Muestra a un Jesús ministrando a las necesidades de los demás, aún hasta la muerte, y después de la resurrección, comisionando a los discípulos como servidores que siguen los pasos de él. Este libro, dirigido a cristianos griegos y romanos del primer siglo, y el tema central de este libro es Jesucristo, el siervo sufriente, eh, es el Salvador del mundo. Es el tema central de este libro y este evangelio es el más breve de los cuatro evangelios. Nos habla del servicio haciendo referencia a que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, es decir, nuestro Señor Jesucristo siendo un hijo de Dios, siendo hijo de Dios, dice no vino a ser servido, sino a servir. Y nos da el ejemplo de que si Él, siendo hijo de Dios, vino a servir a la humanidad, Él dice, si yo, siendo hijo de Dios, sirvo, entonces ustedes con mucha más razón también tienen que poner su vida en servicio. Y Él vino, como quien dice, a rescatarnos a todos y coloca el enfoque del servicio y sacrificio del Señor. La estructura que presenta este libro, en varios capítulos desglosados, por ejemplo, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 1:13, se describen los años que condujeron al ministerio público de Jesús, con atención especial en Juan el Bautista, desde el capítulo 1, verso 14, al capítulo 6, 29, nos vamos a encontrar el ministerio de Jesús en Galilea, es decir, la vida ministerial de Jesús cuando comienza. Desde el capítulo 6, verso 30 al capítulo 9, 32, vamos a encontrar el esfuerzo final dentro de Galilea. Recuerden que el Señor Jesucristo no pudo hacer allí muchas cosas porque la gente era un poco incrédula. En el capítulo 9, verso 350, describe la labor de Jesús en Judea y Perea.
En el capítulo 10 hasta el verso 52 describe los acontecimientos que llevan a la crucifixión, al arresto, a la crucifixión y a la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 11 al 15:47 vamos a observar todo lo que fue los hechos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y en el capítulo 16 hasta el verso 20 vamos a encontrar la gran comisión que Jesús le dio a sus apóstoles, es decir, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el que creyere fuera salvo. Esa fue la comisión que Jesús nos dejó al final de este libro. Marcos, siendo compañero de Pablo y Bernabé en las misiones, según la tradición, fue muy cercano a Pedro y probablemente basó su narración en gran parte en el testimonio presencial del apóstol Pablo. ¿Cómo les explico? Me gustaría de verdad que esto que yo estoy haciendo sea de bendición para su vida, porque es importante. Si no fuera importante y si no fuera importante para Dios que ustedes lo supieran, créanme que nada de esto existiera. Así que sea de provecho y que Dios te bendiga.